ongi etorri guztioi eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Mireia Espiau naiz, berdintasun zerbitzu burua. Azken urteotan bezala aurten ere hemen gaude Jabetxe Eskolako programazio berria aurkezteko. Programazio berria, izen berria, leku berria, hildo berriak, baina helburu berdina. Eskaintzi interesgarri baten bidez, jabetxe feministarako prozesuak irekitzea. Cambio de nombre en primer lugar en esta edición de Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres. Este año la escuela se llama Escuela para el Empoderamiento Feminista. Con ello queríamos aportar y hacer énfasis en el marco que es común a toda la oferta formativa que se ofrece dentro de este programa, que no deja de ser otra que la perspectiva feminista. Y por otra parte se amplía el sujeto y de esta manera pues nos dirigimos, hay una parte de la oferta que va dirigida a mujeres, otra parte que es mixta y otra específica a personas que comparten una misma fuente de desigualdad, el machismo. La segunda novedad de la programación de este año es la sede que va a albergar la escuela, que aunque hoy hagamos aquí la inauguración, será el Palacio Echanove, donde tengan lugar la mayoría de los cursos. Y sobre todo en Echanove con la expectativa de que en unos meses sea inaugurada la Casa de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz en el proceso participativo en el que estamos involucradas. Y en tercer lugar, también una nueva línea, feminismo manual. Por primera vez nos dirigimos a niños, niñas y jóvenes y queremos introducir esta perspectiva dentro de la Escuela de Empoderamiento. Así, bueno, pues arrancamos hoy oficialmente la programación, una programación completísima que os animo a repasar y difundir y que cuenta con formadoras de primer nivel, con gran reconocimiento y trayectoria. En septiembre arrancó el plazo para inscribirse en varias de las 72 actividades programadas de la escuela para este curso, de las que 22 se han realizado en colaboración con las asociaciones, 32 están, como decía antes, dirigidas solo a mujeres, público prioritario de la escuela, y 40 son mixtas. Eskolaren beste rekurtso garrantzitsu bat dugu web orrian. Aurreko programazioak eskolak 2013tik emandako hitzaldi guztien grabazioak eta 2013tik 2016 bitartean egindako jardueren dokumentazioa. En el servicio, la verdad es que estamos muy contentas y muy orgullosas de la programación de este año. Itziar Abas, la técnica responsable de la escuela, junto a Elo Mayo, se han vuelto a superar una vez más y os animamos a repasar a fondo todo esto. Para que entre todas podamos ir construyendo una ciudad más igualitaria y una sociedad que brinde las mismas oportunidades a mujeres y a hombres. Antes de comenzar la actuación, que dará paso a la inauguración, el alcalde Gorka Urtaran nos dirigirá unas palabras. Alcalde. Arratsaldeon guztioi, alkatea naizen aldetik, bazer bada zuekin guztiokin egotea. Aurkezpen honetan, Mireiak esan duen bezala, aurten 3 berrikuntza ditugu, alde batetik izena, eta nik esango nuk ere aldaketa, esangurutzua izan dela. Azken finean, empoderamiento feminista asaltzeko eta azpimarratzeko titulu horretan. Gero beste alde batetik ere, hemendik aurrera, ikastaroa jorratuko dugu Echanove jauregian, eta hori oso berri ona da, eta espero ezagun hemendik gutxira ere emakumeen etxea izatea jauregi horretan, bertan, eta azkenik, azpimarratu nahiko nuke feminismo molaren programa. Eta alde batetik azpimarratu nahi dute programa hori, batetik, herritarrek eskatu egin dutelako, eta batez ere emakumeek eskatu duzuelako, azken finean pentsatzen duzuelako, oso importantea dela ere 10 eta 17 urte bitarteko gazteen artean jorratzea berdintasunaren irizpide hori, eta gero beste alde batetik ere oso importantea dela ere gazteen artean ere zabaltzea printzipio hauek, azken finean gizarte demokratikoa izateko behar dugu berdintasuna eta askatasuna eta berdintasuna beharrezkoa dira gizarte demokratikoa bermatzeko, eta beraz, eskola honen bitartez ere berdintasunaren irizpide hori jorratuko dugu eta sustatuko dugu gazteen artean, eta iruditzen zait oso importantea dela. Sin más, agradecer que participéis en esta inauguración de esta nueva Escuela de Empoderamiento Feminista, que como bien ha dicho Mireia, cambia de nombre, y creo que es importante que incluso en el propio título de la escuela incorporemos el concepto de empoderamiento feminista.
Quiero agradecer a todas las personas que hoy estáis aquí participando de esta inauguración, agradecer el trabajo de los servicios técnicos, del personal del Servicio de Igualdad, que está haciendo una labor magnífica en estos últimos años, y también a los colectivos de mujeres que codo con codo pues estáis trabajando por hacer una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Decía que para que una sociedad sea democrática, plenamente democrática, tiene que ser libre e igualitaria, ¿no? Y añadiría yo también el respeto a los derechos humanos y a esa solidaridad y fraternidad que también se puso de manifiesto en la Revolución Francesa. Y en este caso, el propio artículo primero de los derechos humanos establece que las personas, los hombres y las mujeres, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. En ese primer artículo de los derechos humanos aparece la libertad, aparece la igualdad y aparece la fraternidad. Y creo que es absolutamente importante que estos conceptos también los podamos difundir en ese programa del Feminismo Mola entre los niños y niñas y adolescentes entre 10 y 17 años. Un programa que se ha puesto en marcha gracias al Gasteiz Hobetuz, a la participación ciudadana, gracias a que muchas de las mujeres que os encontráis aquí y otras que no están hoy aquí han solicitado incorporar este programa para ya difundir los valores de la igualdad y de la fraternidad, del respeto mutuo entre hombres y mujeres a niños y niñas entre 10 y 17 años. Bueno, termino, que lo importante es ver ahora la serie, el teatro, perdón, y en este caso yo no voy a poder estar en todo el rato porque tenemos otros compromisos, con también una celebración que hacemos con los comerciantes centenarios, pero en todo caso quiero agradeceros el trabajo que hacéis por hacer que Vitoria-Gasteiz sea una sociedad más democrática, más libre, más igualitaria y más solidaria. Muy esker, alkate jauna. Bueno, y ahora nos vamos a extender más y que tenemos todas ganas de disfrutar de la obra de teatro, de la versión teatral, como sabéis, de la novela de la tuitera feminista Bardin Japuta, con Cristina Macía y Emma López, de la compañía de teatro Algo Contigo. Obra honetan, emakumeek egungo gizartean duten rolari buruzko hausnarketa proposatzen da. Emakume modernoari eta haren beldur, arazo eta barru-barruko desioei egindako kantua da. El teatro no contará con interpretación de lengua de signos, pero grabaremos toda la obra y lo subtitularemos para la accesibilidad de las mujeres sordas y que puedan acceder a través de la página web del Ayuntamiento. Vamos a disfrutarla, es que rica. Aquella tarde llovía tanto que nadie podía notar que mi cara no estaba empapada por la lluvia, sino por las lágrimas. Por eso aproveché para llorar un poco y descargar así un trozo de dolor mientras caminaba. Así aprovecharía mejor lo que quedaba de día. Y es que siempre que lloraba sentía que me desprendía de un trozo de dolor. Después, cuando terminaba, secaba los mocos con la manga y volví a sentir que todo iba a ir bien. Volví a sentir que el causante de mi mal de amores, o sea, el hombre más maravilloso del mundo, volvería. Se daría cuenta de que la vida sin mí era una enorme mierda y que querría recuperarme y que seríamos felices para siempre con 2 perros Golden Retriever, que por supuesto adoptaríamos de una perrera, nada de comprarlos, y viviríamos en una maravillosa casa con jardín preciosa, que por supuesto alquilaríamos ad infinitum, nada de hipotecarnos, y todo iría bien, muy bien, arcoíris de colores por el día y luciérnagas danzarinas por la noche. Al cabo de un rato se me había pasado el optimismo, el entusiasmo y los Golden Retriever, también el arcoíris y todo lo demás. Y se apoderaban de mí la melancolía, el caos y la certeza de que todo iba a ir mal, de mal en peor. Por eso tenía que volver a llorar para recuperar el norte. Claro, norte que no era tal, pero así lo vivía yo entonces. Era un bucle destructivo del que no podía salir y de momento tampoco quería. Denise, yo quiero.
beata, Sam. Discúlpenla. Perdón. Perdón. Es que, Cris, es que has empezado la historia por el final. Bueno, porque yo estoy haciendo de Bárbara, y Bárbara es una chica que todo lo empieza por el final. Vale, sí, es verdad. Pero es que a mí me gusta empezar las cosas por el principio. Así que si te parece voy a hacer yo de Bárbara, pero empezando la historia por el principio. ¿Vale? Vale. Las dos vamos a hacer de Bárbara. Y la historia comienza conmigo entrando en el vestíbulo del hotel donde Arespain me ha llamado para mi primera entrevista como auxiliar de vuelo. A ver, he dormido como unas 3 horas y llevo 5 rulando por la geografía del país, ¿eh? Pero yo entro allí como, no sé, fingiendo así un aplomo para disimular, bueno, que estoy agotada y que me siento como Paco Martínez Soria en la gran ciudad. Llevo mi único traje de chaqueta y mi única camisa, todo tan planchado como mi pelo. Estoy nerviosa y emocionada porque, claro, esto es la posibilidad de empezar una nueva vida, de cumplir con mis sueños, de mudarme a Madrid. Y claro, a mí me gustaría hacerlo pues de la mano de Aerospain, que es una compañía que tiene el mejor convenio laboral jamás inventado, vamos. Como si lo hubiera hecho Karl Marx, pero hasta arriba de hierba. Pero mi emoción se convierte en pánico cuando la sala comienza a llenarse de chicas que van con tacones como si fueran una prolongación natural de sus piernas, ¿eh? Chicas con trajes impolutos que no les hacen arrugas en la espalda. Bueno, también hay unos cuantos chicos, todos repeinados así con loctite. Seremos unos 100. Bueno, y luego me llaman y entro a una sala sin saber lo que me voy a encontrar. Y lo que me encuentro es a una chica que tiene una báscula y un medidor de altura. Sonríe, raro. Bueno, quítate los tacones, Bárbara, por favor. Vale. A ver, yo entiendo que para ser auxiliar de vuelo hace falta que seas alta, ¿eh? Pero no se ve a simple vista si llegas o no a los compartimentos superiores. Enséñame los talones, Bárbara, por favor. Vale. Ah, muy bien, ¿no llevas altas? Por el amor de Dios. Sube a la báscula, Barbie, por favor. Y lo hago metiendo la tripa, a ver si así peso menos. A ver, esto sí que no lo entiendo, de la altura sí, pero es que no ven a simple vista si eres tan gorda que no cabes por el pasillo del avión, por favor. Bueno, pues ya hemos terminado, Bárbara, muchas gracias. Espera ahí. Y me señala al fondo de la sala donde hay otros también altos y delgados que han pasado la primera prueba del proceso de selección. La imagen. A ver, yo me siento como una impostora entre ellos, porque al fin y al cabo yo solo he subido en avión en el viaje de fin de curso, en octavo de GB, que me fui a Mallorca, y la vez que fui a Irlanda a perfeccionar mi inglés. Además es que ahora estoy muy arrepentida. Yo no debía haberme gastado nada más 50 euros en mi traje, no debía haber cogido lo primero que vi en oportunidades. Es que yo desentono entre toda esta gente que lleva trajes de marca, es que siento como si mi chaqueta llevara un cartel luminoso que pone: me han hecho en la India con tela de la mala y me van a salir pelotillas en 5, 4, 3, 2... Hola. Hola. ¿Nos sentamos? Vale. Nos están haciendo esperar, ¿eh? Sí. Yo he volado un año en Air Nostrum y 6 meses en EasyJet con base en Dublín. ¿Has estado en Dublín? Y sí, he estado. Pero 6 meses trabajando como camarera en un pub que se llamaba My Beer Is Mine y donde aprendí a distinguir las ovejas Suffolk de las Scottish Blackface antes que a pronunciar correctamente la palabra Wi-Fi, o sea, wifi. Sí, he estado, es muy bonito. Ah, sí. ¿Y dónde has volado? A Mallorca, a Dublín. No, mujer. No me refiero a qué lugares. Me imagino que infinidad. Me refiero a con qué compañías has trabajado. Me llaman. Bueno, y es verdad que me llamaban, menos mal, porque yo cuando me pongo nerviosa empiezo a hablar y no sé lo que suelto por la boca. Bueno, y el que me llamaba era un tipo así como con chaqueta, que llevaba las cejas depiladas y los labios rellenos de botox. Me hizo pasar a una sala donde había un montón de mesas y sillas con entrevistadores y entrevistados charlando. Ay, y yo nerviosísima.
Mira, es que les lleva tan relleno que no puedo parar de pensar en que parecen morcillas, ¿sabes? No quiero mirarlos, pero es que se me va la mirada, es que son los... Ay, no mires, no, me riño a mí misma y todo, pero no hay manera, ¿eh? Can you repeat, please? Intento leerle los labios, pero los tiene tan hinchados que no se le mueven. Ay, no sé. A lo mejor está hablando en alemán. ¡Ah! Si está hablando en alemán, genial, porque yo soy alemán. Pero si está hablando en alemán no he entendido nada. Ay, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué le vamos a hacer? Relax, relax. It's normal, don't worry. ¡Don't worry, lo he entendido! Ay, a partir de ella me voy tranquilizando poco a poco y mantenemos una animada conversación en la que le cuento con esta bocaza que yo tengo cuando estoy nerviosa, pues la vez que salí del baño en un pub y arrastrando ahí un trozo de papel higiénico en el tacón, o la vez que llevaba una falda de pareo pero me la puse mal y se me veían las bragas, o la vez que llevaba la falda de tubo y estiré un poco la pata y ras, la arrastro hasta arriba. Oye, mira, está empezando a caerme bien y todo. Ella casi no me dio cuenta de los labios ni nada. El caso es que supero, junto a otras 30 personas, pruebas igual estresantes que la del inglés. Y ya, en el camino de vuelta a casa, cuando estoy ya metida en el tren, allí, bueno, la voz que antes me decía que hoy era el primer día del resto de mi vida, ahora lo que me dice es que ¿cómo me van a coger a mí? ¿Cómo te van a coger? ¿Cómo te van a coger, pedazo de lerda? Si en la prueba de dinámica del grupo que estabas haciendo un puente, la parte que te tocaba a ti se cayó todo al suelo antes de que os diera tiempo a aplaudir. Ay. Pero sin embargo, antes de la primera parada, suena mi teléfono. Es el de los labios estos devotos, que me dice que Aerospace me va a contratar. Ay, empiezo a ponerme nerviosísima, me entra el pánico, empiezo a pensar que voy a ser la peor azafata que ha dado el mundo y que Madrid me va a comer con patatas como una pueblerina, ¿eh? Mira, ya lo he vuelto a hacer, he vuelto a meterme en una cosa que me acaba dando mucho miedo. Y bueno, como siempre que me pasa esto, pues ahora no tengo más remedio que fingir que yo miedo ninguno. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 26 años y también es el día de mi primer vuelo. Ay, estoy emocionadísima y también algo asustada, la verdad. Es que odio ser nueva en los trabajos y este no es uno de tantos trabajos. Este es el trabajo, el que he conseguido después de 3 años de carrera, 6 meses de especialización, 3 meses de entrenamiento y prácticas y una jornada de entrevistas. Bueno, si en los anteriores trabajos estaba nerviosísima y con 1000 miedos antes de empezar, con este está siendo el acabose. Ay, el vuelo Madrid-Cancún sale a las 9 de la mañana. Pero yo debo estar a las 7 en punto en la sala de briefing. La sala de briefing es como se llama la sala donde nos reunimos todas las tripulaciones antes de embarcar. Ay, me paso la noche en duermevela. No consigo dormir. Es que estoy muy nerviosa. Duermo algunos momentos, nada más. Y en medio me despierto sobresaltada pensando, pues que no ha sonado el despertador, que me he comido, no sé, toda la noche así despierta, que son las 12 del mediodía y que el vuelo se ha ido sin mí. Ay, estoy muy nerviosa. Pero bueno, no hay dolor. Me voy a México y nada puede empañar eso. Bueno, casi con los nervios no he podido ni desayunar. Los cereales me parecían piedras. Me he visto intentando mantener la calma. ¡Te vas a México! ¡Es tu primer vuelo! Ay, el uniforme. La compañía, por fin, ha decidido unirse al siglo XXI y ahora te da la opción de elegir entre falda y pantalón. Yo me he elegido 2 de cada para ir variando. Yo casi que me veo demasiado peripuesta, pero bueno, es así. El uniforme lo requiere. Es así. Y esto no es negociable. Todas debemos llevar tacones.
es algo imprescindible para ser azafata, por lo visto. Bueno, hace unos días, 2 o 3 días, me he cortado el flequillo por encima de las cejas para tener que plancharme solo un trocito de pelo, pero cuando sudo se me riza, mira, se me hacen unos caramelitos muy majos. Yo no sé cómo lo hacen las demás, pero a mí nunca me sale. No importa, así solo tengo que planchar ese trocito de pelo. Me lo he alisado con ahínco, pero voy a sudar en pleno verano. El equipaje y el maquillaje. Bueno, sigo el manual de uniformidad femenina sobre maquillaje, donde punto por punto te dicen qué debes llevar y cómo, y qué no debes llevar ni cómo. Desde el color del tinte del pelo hasta cómo debes retocar tu maquillaje para estar impecable en todo momento. Desde el grosor estipulado de las medias hasta los colores permitidos para sombras de ojos y esmaltes de uñas. Los corporativos, claro. Y a mí la verdad es que esta parte se me hace un poquito cuesta arriba. Seguramente porque no estoy acostumbrada a maquillarme y claro, esto pues... Es que se me olvida, como no estoy acostumbrada a llevar maquillaje, y luego cuando me pican los ojos, que en el vuelo es muy a menudo, pues empiezo a sudar y me restriego los ojos y me convierto en un oso panda. Pero bueno, no importa, no hay dolor porque yo me voy a México. Bueno, hay muchos requisitos. El del maquillaje el primero, pero no solo eso. También tenemos que llevar este pequeño neceser con todo lo necesario porque tenemos que retocarnos en cada escala. No hay dolor, yo me voy a México. Me doy cuenta que cuando pongo todo lo necesario que me pide la compañía en la maleta, apenas queda sitio para mis cosas. Joder, ¡mierda! Bueno, no pasa nada. Aquí lo tengo todo preparado, los pareos, me voy a Cancún. Bañadores, un par de vestidos, el pañuelo, los zapatos, el antifaz. Bueno, todo listo. Me importa un pito el reglamento sobre colores y medias y maquillaje. Yo me voy a México, me voy a Cancún y nadie puede empañar eso. Cuando llego al aeropuerto, estoy un poco descompuesta por los nervios, con ganas de vomitar, sudando por el paseíto desde el parking hasta aquí, en pleno verano. ¡Ay, el flequillo! Estoy sudando, se me ha mojado, ahora se me va a rizar. No importa, soy azafata y todo lo demás es secundarísimo. Cuando llego a la sala de briefing me doy cuenta de que hay un montón de mesas con muchas tripulaciones y yo no sé cuál es la que va a Cancún. Todo el mundo parece saberlo todo. Perdón, ¿Cancún? Ah, no, gracias. ¿Cancún? Perdón. ¿Cancún? Lo siento. Es curioso. Todo el mundo me responde sin ninguna gana, pero sonriendo, con una sonrisa muy rara. ¿Qué le ha pasado a toda esta gente? ¿Por qué sonríen así? ¿Cancún? Ajá. Es mi primer vuelo. Ajá. Mierda. ¿Perdón? No, nada, es que si es tu primer vuelo, pues vamos a ir con una instructora a bordo. ¿Una instructora? Sí, y no solo te va a evaluar a ti, nos va a evaluar a toda la tripulación. Genial. Ahora, además de nueva, torpe e insegura, me siento culpable por traer una instructora de vuelo a mis nuevos compañeros. ¡Que volamos con una nueva! ¡Mierda! ¡Que volamos con una nueva! ¡Mierda! ¡Que volamos con una nueva! ¡Mierda! La ilusión de mi primer día se va diluyendo entre mierda y mierda. Ahora solo quiero irme a mi casa, ponerme en pijama y comerme un paquete de galletas. Bueno, ya estamos en el aire. Una vez en el aire, el vuelo sufre constantes turbulencias, por lo que sacar para el pasaje el servicio de la comida se convierte en un capítulo de Benny Hill. Se produce una turbulencia. El capitán nos pide que nos detengamos, que nos sentemos. Después se reduce la turbulencia y el capitán nos pide que volvemos a sacar el servicio. Sacamos los carros. Se produce la turbulencia. El comandante nos pide que aseguremos la cabina y que retiremos el servicio. Entramos al galley. El comandante nos pide que nos sentemos. Se produce otra nueva turbulencia y esperamos. Se detiene la turbulencia. El comandante nos pide que volvamos a sacar el servicio, sacamos los carritos, que aseguremos la cabina, se produce la nueva turbulencia, que metamos los carritos al galley. Bueno, ¡ay!
Ay, y así, entre botes y carritos, conseguimos por fin alimentar a las 300 personas que van a bordo. Uf, la tripulación termina cansada y de mal Señores humor. pasajeros, el vuelo está sufriendo turbulencias. Les rogamos que se abrochen los cinturones y plieguen su mesita delantera hasta que cese. Bueno, estamos todos un poco cabreados y cansados y de mal humor. Y mi instructora de vuelo, de la que yo ya sospecho que volar le causa la misma sensación que a mí poner una lavadora, pues ha pasado todo el vuelo ahí tomando notas en su libretita, a saber lo que estará apuntando. Mira, Bárbara, estamos iniciando la aproximación al aeropuerto de Cancún. Tu trabajo casi ha terminado. Mira, eres muy atenta con el pasaje y ayudas a tus compañeras. Estoy muy contenta, sí. ¡Pero! ¿Ha dicho pero? Dios mío, ¡ha dicho pero! ¡Pero! La amabilidad no es suficiente. Tienes que sonreír más. Esto me lo dice con el tono y la mirada que emplearías para decirle a alguien: me caes muy bien, pero hueles mal, y es importante para nuestra amistad que te laves. Sí, claro, pero yo sonrío. Claro, mujer, claro que sonríes, sí. Pero tienes que sonreír más. Mucho más. Madre de Dios, es la sonrisa más grande y más rara que he visto nunca. Puedo verle hasta los laterales de las muelas del juicio. ¿Pero qué le ha pasado a esta gente? Sí, claro, sonreiré más, mucho más. Dios mío, ya soy una de ellos. ¿Lo ves? Tienes una sonrisa preciosa. Sácala más a pasear. Sacar tu sonrisa a pasear. Dios mío, esta gente está fatal. Pero no me importa nada, porque estoy en Cancún. ¡Viva México! El hotel. Mi hotel de Cancún, como todos los que vendrán a continuación, tienen un mínimo de 4 estrellas, porque son los únicos que pueden asegurar todas las condiciones para nuestro descanso y bienestar, según nuestro convenio laboral. Ay, yo me dedico a visitar todo el hotel de punta a punta. Ay, me hago fotos con todo. Me hago fotos pues con las hamacas, ay, de mí con las olas de fondo, de las piscinas, de todo. Sola, eso sí. Mis compañeros han ido todos a sus habitaciones y dicen que no piensan salir esta mañana. ¡Oh, pauta de sosos! Bueno, alguno hasta se ha traído el portátil. ¡El portátil! Lleno de películas. Esta gente está fatal de la cabeza. Yo creo que están muy mal pues, por todas las radiaciones que han sufrido durante los años de vuelo, ¿no? El portátil y en su habitación. Bueno, da igual, yo sola, pero lo paso muy bien. Me dedico a probar todas las piscinas, a recorrer el hotel de punta a punta, me apunto a todas las excursiones posibles. Pero el último día, una sensación extraña me embarga, como de melancolía, y me quedo en la habitación, no bajo a cenar, y me dedico a pensar pues, en las personas que más quiero, y que no están ahora aquí conmigo. No sé. Debe ser porque no estoy acostumbrada todavía a esto. ¡Hay un infarto! No es un infarto, no. Es que soy una hipocondríaca. Es lo peor que llevo de volar, ¿eh? Porque yo cada vez que me diera, pues no sé, un pinchazo, un dolor, yo lo dejaría todo, saldría corriendo al primer hospital, pero claro, cuando estás volando no puedes irte a un hospital, estás a 10.000 pies de altura. La primera vez que yo escuché la palabra hipocondríaca, que es lo que yo soy, fue a los 9 años. Yo entré en la cocina, que estaba mi padre allí cocinando, y le dije: ¡Papá! Creo que estoy sufriendo un infarto. Y mi padre, sin dejar de remover la olla, me dijo: el corazón no está ahí. ¿Ah, no? Pues era la próstata. ¿Dónde está la próstata? Y mi padre
A ver, Bárbara, tú no tienes próstata. Y yo dije, ¿ah, no? ¿Y por qué no? ¿A qué edad sale la próstata? Y mi padre me dijo, no, a ti no te sale la próstata, solo la tienen los chicos. Y claro, yo ya le dije, bueno, ¿y qué hay aquí? Ya me estaba molestando la falta de interés. Y mi padre me dijo, ahí están los pulmones. Y los pulmones no se infartan. No tienes nada, Bárbara, como todas las veces que crees que tienes algo. Lo que pasa es que eres una hipocondríaca. Hipocondríaca, no sé. Como lo decía, no parecía nada grave. Así que yo me fui toda indignada de que no se ocupara de mí y pensaba, ya verás cuando me esté pasando algo. Bueno, pues ahora me está pasando algo. Estoy en un vuelo junto a otras 324 personas rumbo a La Habana, en un Airbus, vuelo nocturno. Uno de los dos motores del avión hace más de media hora que no funciona y la tripulación técnica no sabe por qué y los intentos que están haciendo para volverlo a poner en marcha no dan resultado. Así que el comandante nos lleva a toda la tripulación al garaje delantero para explicarnos la situación. Y la verdad es que tiene muy mala cara, está así pálido, blanco, o sea, una cosa... también os digo que no se le nota que le tiemble la voz ni le tiemblan los gestos, ¿no? Cuando mueve las manos, que en eso me fijo yo. Y mientras nos explica todo, pues yo lo único que puedo pensar es que me parece que es muy guapo y muy joven para morir. Ya ves tú, la tontería. El caso es que hemos pasado ya el PNR, que es el punto de no retorno. Es decir, ya no podemos volver al aeropuerto de origen porque ya no tenemos combustible suficiente. A ver, en principio no pasa nada, porque un avión de estas características está ya diseñado para viajar con un solo motor, pero es que tenemos dos problemas, y es que la tripulación no sabe por qué se ha parado el motor y también que están empezando a sospechar que a lo mejor es que el combustible está contaminado. Y si esto pasa, pues a lo mejor igual que se ha cargado el motor, pues se carga el segundo, ya sin dos motores ya... El caso es que o motores funcionando o pasajeros nadando. O sea que todo se puede quedar en un susto o mandarnos todos al fondo del mar con Bob Esponja y su piña. ¿Quién vive en la piña en el fondo del mar? Ay. A ver, yo en este momento tengo 26 años y estoy tan preparada para morir como con 7. El pánico todavía no se ha apoderado de mí, pero lo está intentando insistentemente. Y yo no puedo dejar que eso pase, porque hay un montón de gente que depende de que yo esté tranquila y confiada. De 1 a 10, debo estar como 3000 de asustada. Debo estar batiendo mi propia marca personal. Ay, a mí me encantaría que estuviera aquí mi hermano Samuel. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, a ver, no quiero que se muera conmigo en el avión, no es eso. Es que Samuel y yo nos llevamos muy bien, tenemos una relación, no sé, muy especial. Samuel me ha enseñado a mí un montón de cosas importantísimas para la vida, por ejemplo, cómo hacer un cóctel molotov casero, o qué tienes que decir cuando la policía te detiene en una manifestación. Que a mí no me han detenido todavía, Y al paso que vamos, pues no me van a detener nunca. Porque el motor ya hace 1 hora y media que no funciona y yo no paro de visualizar lo peor. Ay, ya está para morirme. Y no sé muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¡Hola! Es Laura. Es la azafata que ha dado el servicio en la clase business. Estaba tan nerviosa después de que nos explicara el comandante lo del motor, le temblaban tanto las manos que le han hecho sentarse allí porque ya se podía poner a sonreír, que no iba a engañar a nadie. Dime. Es que desde que tengo hijos, pues no soy tan valiente, todo me da miedo. Pues claro que eres valiente, mujer. Y ya no sé qué más decirle porque la acabo de conocer ese día como al resto de la tripulación. Claro que luego pienso, está muy nerviosa la pobre y estar ahí sentada pues como que no le va a hacer mucho bien. Así que voy a pensar, no sé, a ver qué se me ocurre, qué tarea se me ocurre para darle. Y voy para ella. ¡Ay! Es que tengo mucho miedo de no volver a ver a mis hijos. Y yo también tengo mucho miedo de no volver a ver a mi familia. Pues claro que vas a verle, mujer, claro que sí. ¡Ay, Dios mío! Vamos a morir todos aquí. Bueno, tranquila. ¡Ay, Berta! Me llamo Bárbara, ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos, no sé, adelantar faena, para que no nos pille el toro, ¿Qué te parece si te pones a ver, no sé, la cantidad de bandejas que tenemos con sucedáneo de merluza y sucedáneo de guarnición, para después, para cuando sí que podamos dar la cena,
Vale, creo que puedo hacerlo. Muy bien, muy bien. Voy a hacerlo. Eres muy valiente, Bárbara. ¡Ay! Valiente, dice, valiente. Valiente es ella, ¿no? Que es capaz de desmoronarse porque en algún lugar dentro de sí misma sabe que podrá volver a levantarse. Yo no lo tengo tan más claro. El caso es que lo he vuelto a hacer. He vuelto a fingir que yo no tengo miedo, que estoy más de tranquila, que no se me sale el corazón por la boca, que no estoy temblando como una loca, que no he ido 3 veces al baño y quiero ir a una cuarta. Ay, a ver, mi miedo al miedo es algo yo que me tendré que mirar. Si es que solo salimos de esta, que no tiene pinta. Atención, tripulación. El motor está funcionando de nuevo. Yo me alivio, de alegría, no sé, de ganas de enamorarme, de estudiar 4 carreras, de viajar por todo el mundo, de vivir. Esa noche, en La Habana, nos vamos a cenar todos juntos. Estamos muy contentos. Y bueno, nos dedicamos pues a contar todas nuestras anécdotas del vuelo casi siniestro. Claro, a todo lo pasado, todo parece divertido. Bueno, de hecho estamos de subidón y todo nos da risa. Bueno, nos dedicamos a comer y a beber, sobre todo a beber. ¡Qué subidón! Es lo que tiene estar vivas. Bueno, todas las tripulaciones están aquí, hasta los pilotos están aquí. ¡Los pilotos! Me he acostumbrado muy a mi pesar a que suelen ser señores de derechas que leen el ABC y pegan risotadas mientras te agastan bromas machistas. Pues eres muy guapa y muy lista para ser tan rubia. Pero este piloto no parece de esos. Para empezar, este piloto, que parece de izquierdas, tengo yo un radar para estas cosas, este piloto pues habla de una manera amable y delicada. Este piloto tiene algo muy especial, tiene una mirada luminosa, frontal y amable. No habla con condescendencia, sino con naturalidad, y es amable todo el mundo. Este piloto, bueno, me mira y su mirada luminosa, frontal y amable me llega hasta el mismo corazón. Ay, este piloto es como agua fresca. No sé cómo te llamas. Nos hemos estado refiriendo a ti durante todo el vuelo como el comandante. ¿Te ha hablado ya el comandante? Dice el comandante que vamos todos a morir. ¿Se ha tirado ya el comandante sin paracaídas? Me llamo Manuel. ¡Ay, Manuel! ¡Ay, Manuel! ¡Ay, Manuel, qué bonito soy! ¡Ay, qué original! ¡Manuel! ¡Qué rica está esta cosa, eh! Es cachánchara, una bebida típica de aquí de Cuba hecha con ron de caña, zumo de limón y miel. ¿Cuánto sabe este hombre? Cachánchara. Ay, pues mira, hemos pasado tal cantidad de estrés, tenemos ahí acumulado, que la cachánchara esta me resulta como un auténtico bálsamo. Y yo bebo y me emborracho en 20 minutos. Después de cenar vamos todos juntos al malecón, todos caminando ahí. Bueno, algo me dice que yo podría haber ido tranquila
tranquilamente haciendo la croqueta y habría tenido mucha más dignidad que los andares en cicla que esto que me estoy marcando, no sé por qué. Yo me detengo de vez en cuando, a pesar de la borrachera, a mirar a Manuel. Aquí lo veo caminar con su paso recto, camina decidido y con su conversación con sentido. O eso me parece a mí, aunque claro, estoy tan borracha que tampoco soy yo para calificar la conversación de nadie, ¿verdad? Ay, no sé si me gusta tanto porque realmente es muy atractivo o es solo que me lo parece a mí. O tal vez es porque ha puesto a rotar el motor suicida, o porque tiene un lunar bajo el ojo izquierdo, o porque tiene una pequeña cicatriz en la mejilla derecha que yo ahora quiero saber cómo se hizo. Se está enamorando, se está enamorando. Ay, me siento en el malecón y Manuel se sienta a mi lado. Y Manuel se sienta a mi lado. A ver, ¿cómo quieres que se siente a tu lado? Manuel cambia de opinión y se queda de pie a mi lado. En el malecón. Me pregunto si le gusto. Claro, me encantaría poder contestarme, pero es que tal como voy podría contestarme cualquier cosa a mí misma y prefiero que no. A lo mejor es solo que le he caído bien. O tal vez está allanando el terreno con su mirada luminosa, frontal y amable, o para llevarme a la cama, cosa que tampoco estaría mal. O tal vez es que le gusto. Ay, ahora de repente me doy cuenta de que puede que no acabe con vida este viaje porque he bebido tanto. ¿Soy yo la que más he bebido? ¿O hay alguien que ha bebido más que yo? Esto tampoco me preocupa ahora mismo demasiado, ¿eh? De repente no sé si mi amiga Laura ha bebido más que yo. No sé. ¡Desde Santoña! ¡Laura! ¡Hola! ¡Estamos vivas! La pobre estaba tan horriblemente asustada de no volver a ver a sus hijos que ahora está muy contenta, muy feliz y muy borracha. ¿Cómo le ha monopolizado el comandante? Es la comidilla de toda la tripulación. Esto no parecen buenas noticias, ¿verdad? Pero el alcohol no me deja evaluar si son muy terribles o no. Bueno, yo decido que ya es hora de ir al hotel porque estoy perdiendo la dignidad por completo. Me dedico a mirar a Manuel. Él se pone ahí a hablarme del avión y del avión y del avión. No me estoy enterando de nada. Solo puedo fijarme en lo bonita que son sus manos. Vamos al hotel y Manuel me acompaña. Más bien tira de mí. Cuando llegamos a la habitación, se despide y me mira con su mirada luminosa, frontal y amable. Ay. Adiós. Adiós, Bárbara. Adiós, Manuel. Yo no sé evaluar muy bien lo que ha pasado. No entiendo sus acciones ni su actitud, pero a mí me da igual. Decido que me da igual Manuel y su mirada luminosa, frontal y amable que se ha clavado en mi cerebro como una flecha. Me da completamente igual su lunar bajo el ojo izquierdo y la rubita que se le hace. Me da completamente igual. Al día siguiente
sigo diciendo que me da completamente igual Manuel, mientras me pongo mi mejor vestido y salgo a la calle para ver si me lo encuentro. Lo busco por todas partes, pero no hay manera, ha desaparecido por completo. Y ya al final del día, pues me vuelvo a la habitación, toda resignada, y me pongo el pijama y unas bragas más cómodas. Claro, no, porque sabéis que las bragas, ya lo sabéis todas, las bragas se dividen en 3 tipos. Están las bragas de follar, las bragas cómodas y luego están pues, las bragas de regla. A ver, las de follar, pues ya sabéis, son buenísimas, 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 incomodísimas, que te mueres, que se te clavan por todos lados. Luego están las cómodas, las de diario, claro, son mucho más cómodas, pero como te las pones todo el rato, pues están así como feucas, así. Y luego están las de regla, que son unos trapos infectos, pero que tienen la sujeción necesaria como para que la compresa no se te suba al cuello. Y claro que estaba yo allí, pues con la camiseta ya puesta y desmaquillándome el ojo cuando de repente llaman a la puerta. Pues yo fui a abrir y cuando abro me encuentro a Manuel allí, parado, mirándome. Y yo, tan estupefacta, que no se me ocurrió ni siquiera quitarme el algodón. Y él me dijo, quiero saber cosas de ti. Y yo, ¿qué cosas? Y me dijo, no sé, todo. Y bajó la mirada. Y luego la volvió a subir y luego la volvió a bajar. Y dije, fíjate, era la primera vez que yo lo veía dudar, que lo veía nervioso. A ver, no parecía que fuera muy ducho en esto del cortejo, ¿eh? Se miraba los pies, volvía a levantar la mirada, se apoyaba en el quicio de la puerta, me miraba así nervioso, con miedo, que yo decía, manda huevos, ¿no? O sea, el tipo al que no le tembló el pulso cuando estábamos todos a punto de irnos al carajo, tenía el océano Atlántico, ahora no sabe qué hacer delante de una chica corriente como yo. Pero verle así, no sé, me produjo como un encharcamiento en los pulmones, que yo no podía ni respirar, ni pensar, ni nada. Y yo quería que me dijera algo, o sea, en concreto quería que me dijera, pues que estaba casado y tenía 7 hijos, que era homosexual, Hare Krishna, yo que sé, cualquier cosa que me hiciera olvidarme de él, porque, claro, siempre yo estaba muerta de miedo, ¿no? A mí me hubiera gustado decirle pues, que estaba todo el día pensando en él, que me encantaba, que me hubiera encantado también que pasáramos toda nuestra vida juntos, que muriéramos juntos, no sé qué morir juntos. Pero no le dije nada de esto, solo le dije, pasa. Y él se puso a dudar y como dudaba, pues yo le agarré de la mano, le metí para adentro y cerré la puerta. Y nos acomodamos los dos así, nos sentamos en la cama y comenzamos a charlar. Y así poco a poco, con el paso de los temas de conversación y de las horas, pues nos fuimos así acomodando poco a poco, tumbados así en la cama, uno al lado del otro, de frente, mirándonos, sin tocarnos siquiera. Hablamos de lo divino y de lo humano, pues de cocinas que se queman, de faldas que se rompen, de cómo se pasa de querer ser veterinario a piloto comercial. Me dijo que era de Palencia, con P. Palencia. Hay gente en Palencia. Y ahí estábamos charlando, y con cada tema de conversación, Manuel me parecía más y más y más interesante, y el mundo empezaba a volverse completamente secundario. Qué asco estaba dando yo con todo ese árbol creciéndome en el cerebelo, por favor. El caso es que cuando ya estaba empezando a amanecer y ya se colaban los rayos de sol así por las colinas, Manuel me dijo que estaba en una relación y que lo habían dejado porque su pareja no quería tener hijos, ya a los niños le encantan. Y yo hubiera preferido que no hubiera dicho eso. O sea, no quería que lo hubiera dicho, porque si algo tengo yo claro es que no quiero tener hijos. Pero pensé que como estaba tan cansada y medio dormida, a lo mejor lo había entendido mal. No me importaba, la verdad, porque así ya estaba como durmiéndome y así en la confusión noté como su mano me acariciaba la mejilla y así fue como me dormí. Fue la única vez que Manuel me tocó durante toda la noche. Y así fue como empezó mi historia con el hombre más maravilloso del mundo. Al principio solo nos separábamos para ir a trabajar. Todos los que dicen eso de que no soy ni machista ni feminista son machistas. Eso me lo dijo una tarde que estábamos los dos tumbados en el sofá leyendo. Él tenía uno de mis libros feministas, King Kong Theory. Últimamente se había obsesionado con el feminismo y entonces no paraba de preguntarme si tal actitud o tal frase o tal modo de hablar era machista o no. Luego bajó la mirada, siguió leyendo mientras me acariciaba la pierna. Y yo me quedé mirándole leer. Es que me encantaba mirarle hacer cosas. Cualquier cosa. No sé, leer,
orinar, toser. Es que todo lo hacía bonito, todo lo hacía bonito. Manuel era el hombre más maravilloso del mundo y estaba conmigo. Y claro, a mí a veces como que me entraba el pánico de pensar que pudiera acabarse lo nuestro, que él pudiera dejar de quererme o que yo pudiera dejar de quererle a él. Nuestros hijos serán feminazis. Esto me lo dijo así burlón y a mí me dio un vuelco el corazón porque era la primera vez que hablaba de la posibilidad de que tuviéramos hijos. Así que yo intenté desviar el tema, pues exagerando la cosa. Le dije, claro que serán feminazis, sí. Los chicos seguro que son todos homosexuales, llevan barba y camisas así de cuadros. Y ellas son todas lesbianas con pelos en los sobacos o putas. Lo de que juntara hijos y putas en la misma frase no le moló nada. Se puso así como muy serio. Así que yo decidí cortar la conversación de golpe. Por un beso. Yo tenía 7 años. Iba a segundo de la EGB cuando escuché por primera vez la palabra puta. 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 Yo tenía un amigo que se llamaba Pedrito. Iba a mi clase. Estaba siempre muy callado. Todos los niños del colegio se metían con él porque la madre era puta. O eso decían. Y la verdad, a él le ponía eso muy triste y a mí también. Porque no lo entendíamos. ¿Qué era ser puta? Un día me fui con mi padre al supermercado. Papá, la madre de Pedrito es puta y... Pero Barbie, por favor, estamos en un supermercado, habla más bajo. Pero papá, la mujer es puta y... Barbie, por favor, puta es una palabra muy grande para ti. Debes decir mejor prostituta. Papá, prostituta es más grande aún que puta. Mira, puta, prostituta. Mi padre me explicó que una prostituta era una mujer que hacía el amor a cambio de dinero. Me dijo que era el oficio más antiguo del mundo y que lo ejercían muchas mujeres en todos los países. También me contó que había prostitutas que trabajaban en la calle y otras en clubes. Y también me dijo que había prostitutas que solo tenían clientes muy ricos, pero muy ricos, y que ganaban muchísimo dinero. Yo no entendí por qué todo aquello, ¿no? Empecé a hacerle preguntas y el pobre hombre, con muchísima tranquilidad y paciencia, pues fue contestando como podía. Pues no sé, Barbie, no sé si las putas tienen jefes y universidades, pues tampoco, no hay universidades para estudiar eso. Bueno, yo con todas aquellas explicaciones bien, entendía algo, pero... Y mi padre seguía explicando. A ver, Barbie, hacer el amor es lo que hacen las personas que se quieren. Bueno, sí, y también las prostitutas, de otra manera. Yo seguía sin entender. ¿Era eso motivo suficiente para meterse con la madre de Pedrito? ¿Sabían los niños de mi clase, como lo sabía yo ahora, lo que era una puta? Y lo más importante, ¿pero por qué había querido yo siempre ser una actriz cuando podía ser puta? Mamá, olvídate de lo que te dije de ser actriz. El papá me ha explicado en el coche lo que es una puta y yo ahora quiero ser puta. Mi madre abrió tanto los ojos mirando a mi padre directamente que yo pensé que nunca más en la vida iba a poder cerrarlos. Mi padre se puso muy nervioso, empezó a balbucear y yo entonces caí en la cuenta de mi error y rectifiqué, claro, estuve ahí al loro. No, perdona, mamá, es que me he equivocado. Quería decir prostituta. Y entonces miré a mi padre con gesto cómplice. Luego, un poco más tarde, a los 17 años, tuve mi primera relación seria y también mi primer puta. Curiosamente fue Dani, mi primer novio, el que me llamó así. Dani era un chico encantador. Íbamos juntos al instituto y nos conocíamos desde pequeños. Nos llevábamos muy bien. La anécdota de llamarme puta pues no fue más que eso, una anécdota. Él había oído que sus amigos pues llamaban putas a sus novias cuando hacían el amor, cuando estaban juntos ahí enfervorecidos y que al parecer eso las excitaba muchísimo y el pobre quiso probar. Y entonces un día estábamos en el garaje de sus padres,
metidos dentro del coche, ahí en plena opción de... ¡Ah! 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 Y entonces él decidió que era el momento apropiado y lo soltó. ¡Puta! Él mismo dio un salto y se quitó encima de mí, se tapó la boca con la mano y estaba así como muy asustado por cómo había sonado. Le sonaba muy mal y se avergonzó. Y entonces me tapó con su camiseta y no sabía qué más hacer. Yo miraba todo aquello como si fuera una performance, esperando a ver qué venía ahora, ¿no? Y no vino nada más. El pobre empezó a excusarse. Bueno, me pidió tantas veces perdón que tuve que prometerle por las notas de selectividad que no me había ofendido. Y por supuesto, tampoco me había excitado. Pero él seguía pidiendo disculpas. No sé, tampoco había sido para tanto, no me había ofendido tanto. No sé, nunca había interiorizado yo que lo de la palabra puta fuera algo tan terrible. Tal vez por lo que me explicó mi padre cuando era pequeña. Más bien lo veía como un intento de insulto puritano, como muy de pueblo. Pero él seguía excusándose. Dani. Ah, mi primer novio. Yo pensé, cuando nos hicimos novios, que sería para toda la vida. Y solo duramos 2 años. Y es que cuando te enamoras por primera vez, siempre crees que es pues para siempre, para toda la vida. Esto es así gracias a Walt Disney. Walt Disney, ese señor que vive congelado esperando que algún científico o científica venga a buscar una fórmula para resucitarlo. Claro, después, cuando pasan los años y te vas dando cuenta de que tu querido Walt te ha estado engañando toda la vida, riéndose de ti desde su cámara frigorífica, te dan ganas de ponértelo delante y gritarle: pero, viejo loco, ¿quién va a buscar la forma de resucitarte? Nadie va a buscarla porque estamos todas y todos muy ocupados buscando el amor verdadero. Llegué a tener 20 años. Claro, después de aquello con Dani... Empecé a tener un aire dramático, como de venir así de vuelta de todo. Sí. En mi nuevo yo, porque hubo un nuevo yo, no había lugar para enamorarse, no había lugar para más novios. Mi corazón era de piedra. Empecé a leer a Hemingway y rescaté mis camisetas de la época grunge. Mi aire inocente de cuando era más jovencita, pues se había esfumado, se había diluido en el aire, pues como un azucarillo en una taza de café, como cualquier cosa soluble, líquida, así, pues, sólida, soluble en un líquido, ¿verdad? Sí, sí. Y así es como llegué a la conclusión de que debía mantener, pues, relaciones esporádicas con gente aleatoria que no se parecieran en nada a mi exnovio, Dani, ¿no? Ya que el amor no existía, que el amor era mentira, qué menos que un buen polvo de vez en cuando. Pues sí. Sí. Íbamos a un sitio a beber calimocho y a fumar porros, Sí. hasta que todo daba igual. Claro, éramos un grupo de amigas que habíamos crecido juntas en el mismo barrio y en el mismo colegio. Éramos inseparablemente tontas. Una noche estábamos reunidas allí en el solar en el que nos reuníamos los jóvenes, que se había puesto de moda, porque vale, no teníamos un duro, pero sí las mismas ganas de evadirnos a través del alcohol que cualquier adulto con nómina. Pues eso, estábamos ahí fumando porro, bebiendo calimocho, ya todo daba igual. Pero aquel día llegó un chico nuevo. Era el primo del amigo de un compañero al que presentaron con el nombre de Prodigy. 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 A ver, ¿quién se llamaba Prodigy? El caso es que, bueno, cuando dijeron el nombre, yo que tenía el porro en la mano, estaba en ese momento fumando, casi me atraganto, ¿no?, del nombre, y le miré así disimuladamente, esperando encontrarme, yo que sea, un tipo así, un friki, ¿no?, que se con crestas y piercing hasta en los párpados. Pero lo que me encontré fue un tipo alto y asquerosamente guapo. Era impresionante. O sea, tanto que me daba miedo mirarle, no fuera que se me notara la cara de gilipollas fascinado. Prodigy se acercó a mí
y me miraba con sus ojos de un marrón tan claro que es que casi parecía dorado. ¡Ay! Yo estaba emocionadísima. ¡Ay, Prodigy! Es que era tan guapo. De repente me ofreció su mano y tenía una pastilla. Me ofreció una pastilla. Yo no iba a probar esas mierdas. A ver, yo solo bebía calimocho y fumaba porros, pero las drogas esas duras y de diseño me daban pánico. No hubiera sido la primera en desarrollar un trastorno esquizoide en mi barrio por probar esas mierdas. Así es que no quería probarla, pero claro, era tan asquerosamente guapo. Tenía una sonrisa que parecía tan perfecta, parecía hecha con una fórmula matemática. Y por eso no le dije un no rotundo, sino que escurrí el bulto con un... No, quizá otro día. Esa noche acabé con el nuevo en su casa. Vivía en un barrio durito, sí, porque le quedaba cerca del campus, o eso me dijo, que estudiaba matemáticas. Vale. Teniendo en cuenta que en el campus no se estudiaba matemáticas, pues di por hecho que el resto de las cosas que me estaba contando pues también eran mentira. Pero ¿qué me importaba? Yo estaba drogada. El amor era mentira y el sexo era verdad. Tampoco tengo por qué volver a verle, me dije. Pero claro, luego en un momento de lucidez me levanté del sofá ese que estaba lleno de quemaduras de cigarrillos y me dije, a ver, vale que ya no vas a mantener una relación nunca más porque la vida te ha enseñado y el amor es una mierda. Vale que el sexo esporádico con gente aleatoria es lo mejor para no sufrir, pero tampoco tienes por qué acostarte con un tipo del que solo sabes que se llama Prodigy y que miente más que habla. Tampoco es cuestión. Aquí están las copas Prodigy Special. Encima pronunciaba el inglés como Lola Flores cuando quería hacerse la fina en la tele. Bueno, bebo un poco y me voy. Es que estoy cansada, ¿sabes? Me ha dado el bajón ya y me voy. ¿Qué dices, muchacha? Quédate un rato solo. Si yo también tengo que madrugar mañana para ir a clase, a estudiar y eso. Ay, porque el chico más guapo que había visto en mi vida se llamaba Prodigy y mentía más que hablaba. Me estás despeinando, Chris. Que me he puesto un mogollón de horquillas para que parezca que estoy despeinada, pero no. Bueno, Chris, déjalo. Esto lo hago sola. Es que no. Toma. El caso es que, bueno, Prodigy me besó. No sentí nada especial, pero bueno. Luego me agarró una teta. ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué bruto! Le dije, oye, la próxima vez que agarres una teta, piensa que te estás agarrando un huevo y lo haces con la misma delicadeza, ¿sabes? Vaya mierda, o sea, el primer así polvo de mi etapa de sexo casual, pues no estaba empezando muy bien. Él me sonrió y volvió a la carga. Y bueno, fue la cosa un poquito mejor y acabamos en su habitación en una cama de 80 de ancho. Que la única forma que tenías de no caerte pues era estar uno encima del otro. Y allí estuvimos, teniendo sexo hasta que Prodigy se corrió. Yo no, porque yo con tanta fanfarronada pues ya no me parecía que fuera la Capilla Sixtina. Y aparte estaba todo el rato mirando para que no se quitara el condón. Porque una amiga nos había contado hace poco que estaba ahí con un tío y que luego el tío le había explicado que se lo había quitado así en medio porque así te siento más. El tío. Y solo estuvo acojonada, bueno, durante años, no estuvo a todas. El caso es que, bueno, cuando terminé, me vestí y me marché pues sintiéndome, no sé, un poco sucia y cansada, no sé. El primer polvo de mi etapa de sexo casual, pues que no había sido ninguna maravilla, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor lo que pasa es que tengo que practicar más. A lo mejor es eso. O a lo mejor también tiene que ver con que como el amor ya no existe, pues a partir de ahora las cosas van a perder un poquito de brillo. Puede que sea eso. Me acosté varias veces más con Prodigy. Un día estaba de nuevo en su casa y Prodigy otra vez preparando 2 copas Prodigy Special. Lo miré. Es que ya no me parecía ni guapo. Cuanto más hablaba con él, menos atractivo me parecía. ¿Mañana tienes clase? Mañana es lunes, pues sí. Ah. ¿Y de qué tienes clase? De mate. Ah, claro, mates, porque estudias matemáticas, claro. Mates se da en el mismo pabellón que Astrología Galáctica, ¿verdad? Sí. Ay, es que
tampoco yo me creo que seas Prodigy. Pues lo he hecho súper bien. Ya. Prefiero hacer sola la cena, ¿vale? Vale. Bueno, al menos esta vez no me había ofrecido otra de sus pastillas. Menos mal. Aún así, estaba decidida a que esa fuese la última vez que lo hacía con él. Porque si follar con Prodigy era tener sexo casual, pues este rollo, al igual que el amor, oye, tampoco iba conmigo. Pero de repente, antes de que me diera cuenta, vi que Prodigy se había desnudado. El tono de su piel había bajado, era mucho más claro, y su mandíbula no paraba de batir. Se había metido algo y yo no quería saber ni lo que era. Así es que en ese mismo momento decidí que esa no iba a ser la última noche que lo hiciera con él, que la última vez ya había sido y que yo me iba, pero ya. Mira, lo siento, es que estoy muy cansada, me voy a ir ya. Pero muchacha, ¿cómo te vas a ir ahora? Acábate la copa al menos. Bueno, vale. No quería contradecirle, pero quería salir de allí. Ya está, no quiero más, gracias. Pero mujer, no te vayas aún. Si en cuanto te haga efecto lo que te has tomado, ya no vas a querer irte. En cuanto me haga efecto, ¿el qué? Pues ¿qué va a ser? ¿El Prodigy que te acabas de ventilar? ¿Prodigy? Ahora lo entendía todo. Se llamaba Prodigy por una de las pastillas que vendía. Y yo, qué idiota, pensando que era por el grupo de música o algo así. Prodigy. No me lo podía creer. Me había metido mierda en la copa el tío con el que salía. Prodigy. Yo creía que eso era pues una leyenda urbana, como el hombre que repartía caramelos con droga a la puerta de los colegios. No sabía si estaba más indignada o asustada. ¿Pero tú eres gilipollas o qué coño te pasa? Mujer, no te pongas así. Me dijiste que la probarías otro día. Pues hoy es otro día, ¿no? Anda, tranqui, tómatela, que te va a hacer efecto. Ya verás cómo te va a poner a tono. Es afrodisíaco. ¿Pero tú te crees que vas a follar conmigo? ¿Tú estás zumbado? ¿Qué te pasa? Bueno, en ese momento decidí que me quería ir de allí. Crucé el pasillo de la casa como un suspiro. Abrí la puerta y quería salir de allí. Estaba, bueno, no sé si estaba más asustada o cabreada. Podía haberme convertido en una bola de fuego y prender fuego a todo el edificio. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba, pasar la noche entera sin dormir y con paranoias. ¿Pero yo por qué había venido aquí otra vez? ¿Pero por qué? Pero si sexo casual es la primera vez. Pero si ya te conoces y se repite, de casual ya no tiene nada. ¿Por qué coño había venido yo aquí esta noche? Decidí que iba a irme de allí. Pero en ese momento sentí que Prodigy me agarraba con fuerza de la muñeca y tiraba de mí. Me obligó a mirarle. Estaba ridículamente desnudo. Y su mandíbula no paraba de latir y de batir de un sitio para otro. Se había metido algo muy gordo y yo estaba muy asustada. De repente, lo que pasó entonces me quitó todo el miedo, toda la indignación. En ese momento no sentí nada. Simplemente Prodigy me estampó una bofetada y me estampó contra la pared del pasillo. Me dio un tremendo golpe en la cabeza que sentí que al día siguiente me iba a doler y mucho. Pero en ese momento me daba igual. La verdad es que todo me daba igual. Lo único que quería era salir de allí. Salir de allí zumbando, corriendo, lo antes posible. Todo me daba igual. Que me pegasen ahora en este momento era el menor de mis problemas. Mi escala de valores en este mismo preciso instante había cambiado. Y ahora, que me pegasen era lo de menos. Yo lo daba por bueno. Lo único que quería era salir de allí y no volverlo a ver más. Él empezó a ponerse rojo de ira. ¿Te vas después de meterte mi droga y encima me dejas con el calentón? En ese momento me empujó y me dio otro golpe contra la escalera. Soy yo el que no va a meterte nada a partir de ahora. ¡Puta! Hasta ese momento, hasta ese justo día, no había podido entender por qué una mujer no era capaz de salir de su casa y aguantar
y que se quedara manteniendo, aguantando a un tipo que la maltrataba. Pero ahora, después de que un tipo que no me importaba lo más mínimo me había arrebatado en un momento toda la seguridad en mí misma, no podía ni imaginar lo que supondría tener que abandonar tu propio hogar, y más aún cuando es la persona a la que quieres la que te ha estado minando la autoestima. Hasta ese momento yo no lo podía entender. No sé, me sentía como superior a las mujeres que aguantaban y aguantaban. Como si fuera algo que yo pudiera controlar. Hasta ese momento todo me parecía de otra manera, pero a partir de esa noche algo se rompió dentro de mí. Se partió la absurda idea de que yo era superior a todas esas mujeres. Y es que abandonar tu propio hogar, de repente empecé a recordar todos aquellos momentos en que durante mi vida un hombre había usado mi cuerpo para su disfrute sin mi permiso. Cosas que cuentas a tus amigas y ellas te cuentan como meras anécdotas, como aquel tipo que una vez por la calle me tocó el culo, o aquel otro que me arrinconó en una discoteca y me obligó a besarle, o aquel otro que me llamó desde su coche para pedirme indicaciones y cuando me acerqué para dárselas estaba masturbando mientras yo comenzaba a hablarle. Anécdotas sin importancia que cuentas a tus amigas sin más valor que el de un loco que, y ellas te cuentan las que han sufrido. Os suena, ¿verdad? Pequeños detalles. Un loco qué, un loco qué, un loco qué, un loco qué. Como si el problema no fuera la educación machista de la sociedad, sino meras anécdotas de un loco qué. Poco a poco me fui dando cuenta de que los locos qué siempre eran hombres y que las víctimas siempre eran mujeres. ¿Y por qué esa locura, esa supuesta locura, nunca la sufríamos nosotras, ni eran ellos los que se convertían en nuestras principales víctimas? Poco a poco fui asimilando todo ese tipo de cosas. Un día empecé a ver la imagen de nuevo de Prodigy, muy clara, frente a mí, desnudo, blanco, cruzándome la cara. Y ya no pude olvidarme de ella. No podía dormir bien, no descansaba. Veía su imagen una y otra vez, repetía la escena. Un día, Víctor, un amigo mío, un compañero de trabajo con el que siempre estaba tranquila y cómoda, me preguntó qué me pasaba. Y yo se lo conté. Le conté todo lo ocurrido aquella noche con Prodigy. Necesitaba explicarlo, necesitaba contarlo, que alguien lo supiera. Error. Según Prodigy, yo era la culpable de todo. Según él, yo tenía que haber previsto lo que iba a suceder y ahora no tenía ningún derecho a quejarme. Me sentí peor que aquella noche con Prodigy. Me sentí peor que aquella noche que un chico se creyó con el derecho a drogarme, a tirarme a la calle a patadas, a pegarme, a insultarme. Mi amigo Víctor. Yo pensé que era la persona adecuada para contarle todo aquello. Error. Solo sentí ganas de vomitar otra vez y volví a sentirme mal y volví a sentirme culpable. Aquella noche decidí que nunca más volvería a contar lo que había ocurrido a nadie. No me sentía con fuerzas para aguantar otra reacción así. Cogí de la biblioteca un libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. En él había una frase que al leerla me impactó. La frase decía: cuando una mujer pueda amar, no desde la debilidad, sino desde la fuerza, no para esconderse, sino para mostrarse, no para humillarse, sino para fortalecerse, en ese momento el amor será para ella, como para los hombres, fuente de vida y no un peligro mortal. Tuve que leer la frase varias veces porque ese peligro mortal con que acababa la frase me removía por dentro. Me di cuenta de que había ido como asimilando todas las vidas que los hombres habían quitado a las mujeres. Mujeres como nosotras, mujeres como yo. El amor para ellos era fuente de vida, pero para nosotras podía ser un peligro mortal. A ver, no estoy diciendo que todas vayamos a ser asesinadas por nuestras parejas, pero las que perdieron la vida, las que la están perdiendo,
y las que la perderán, son mujeres. Nos mataban porque éramos mujeres. Los feminicidas no son asesinos, es decir, no son gente que ha matado antes y volverá a matar después, no. Matan a su pareja, a su mujer, y punto. No son enfermos mentales, no son un sucedáneo de Jack el Destripador, no. Son sencillamente hombres que se creen con el derecho de disponer de la vida de su pareja, de su mujer. Son la máxima expresión de la sociedad, de la educación patriarcal, según la cual los hombres tienen privilegios por el simple hecho de serlos. Por el simple hecho de serlos. Ellos están legitimados para controlar su vida, su casa, su dinero, su destino. Aquel libro me hizo empezar a relacionar conceptos, como por ejemplo, el hecho de que las mujeres fuéramos siempre las violadas tenía que ver con esta idea patriarcal, según la cual los hombres tienen derecho sobre nosotras y nuestros cuerpos. Y cuanto más cercana la relación entre hombres y mujeres, más se creen con este derecho. La mayoría de las violaciones no ocurren en un descampado o en un portal, como nos suele decir el gobierno de España, que también. Pero la mayoría se dan en los ámbitos familiares y de confianza. Los hombres han abusado siempre de las mujeres de su entorno. No es un loco qué, no es alguien al que se le va la cabeza, no, es una consecuencia directa de la educación patriarcal que hemos vivido, de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Y todo aquello me hizo empezar a relacionar cada vez más conceptos y a pensar cada vez más en cosas diferentes, ¿no? Me hizo abrir los ojos. Por ejemplo, el tema de la brecha salarial. Las mujeres cobran en España un 24% menos que los hombres. Buscad datos. O el techo de cristal. Las mujeres no ascienden en sus trabajos no porque sean de natural discretas o prefieran mantenerse en un segundo plano, no, sino porque así se les ha empujado a base de educarlas bajo la discriminación. Claro, pero ¿en qué coño había estado yo pensando durante todos estos años, por el amor de Dios? Y así fue cuando me puse las gafas feministas. Sí, las famosas gafas violetas. Las gafas que me hicieron ver cada machismo y micromachismo a mi alrededor. Nadie me dijo, eso sí, que aquellas gafas me cambiarían por completo la vida, haciéndola más complicada al principio, pero mucho más liberadora después. A partir de ese momento, ahora podía entender, podía saber, podía comprender y analizar por qué me molestaban o me hacían sentir incómodas cosas que antes no sabía explicar. Y como ya lo entendía, también era capaz de decir sin culpa ni vergüenza cosas que antes eran muy difíciles. Como por ejemplo, me siento incómoda cuando me haces bromas machistas. No, perdona, no quiero acostarme contigo aunque lo haya propiciado, disculpa, he cambiado de opinión. O mira, no quiero que te corras en mi cara, eso me produce, me parece un acto que no va conmigo. ¿Alguna chica te ha pedido alguna vez correrse en tu cara? Claro, todo esto tenía la contrapartida de que te llamaran feminazi. Feminazi. Sí. Según el imaginario colectivo, el imaginario popular, las feminazis son unas mujeres que se reúnen en lugares oscuros para hacerle vudú a los hombres que les han hecho daño. ¡Mucho daño! O algo así. Yo también me lo creía, ¿eh? Y ahí me di cuenta que yo me había comido con patatas toda la imaginería machista que impera en la sociedad. Sí. Claro, esto tenía, por ejemplo, varios puntos distintos, ¿no? Por ejemplo, un punto que decía: empodérate, mujer, toma la rienda de tu vida, pero no te pases tampoco, no vayas que hay por ahí una loca, como una loca, que van a pensar que eres una de estas que va haciendo vudú a los examantes, por favor. Mujer, eres libre, libérate, eres libre, sí, pero depílate los sobacos y lleva sujetador o perderás toda credibilidad. Sí. ¡Libérate sexualmente! ¡Ah, tira! Pero no seas muy puta. Porque se correrá la voz y nadie te querrá, ningún hombre te querrá como compañera de vida. Sí. Mujer, ahora eres libre para tener una vida externa del hogar. Sí. Ahora ya puedes trabajar fuera, no te limitarás a cuidar del trabajo doméstico, de la casa, de los hijos. No, pero eso no quiere decir que te vayas a librar del trabajo de la casa y de los hijos, no. Solo que ahora además tendrás que trabajar fuera. Sí. El caso es que el bofetón de Prodigy me puso en la órbita del feminismo. Me di cuenta de que había vivido enterrada con el machismo hasta el cuello. Pues sí, y de repente, pues aquel tiempo pasado con Víctor parecía muy lejano. Todo lo de Prodigy, aquellas semanas, parecían como muy distantes, como si no hubieran ocurrido nunca. Pero ocurrieron. Ocurrieron. Y Prodigy no fue capaz de empatizar conmigo, sino de culpabilizarme a mí de lo ocurrido. Y de repente,
las cosas fueron cambiando. Él fue volviéndome a tratar como antes, volvimos a ser amigos, pero nada fue igual. No, porque yo, de alguna manera, había interiorizado que algo de culpa había tenido, gracias a la explicación de mi amigo Víctor. Sí, y además, que él volviera a tratarme bien me hacía sentir como una niña pequeña a la que un padre indulgente había levantado el castigo. Oye, ¿y Manuel? Es verdad, oye, Manuel. ¿Queréis saber cómo acabó lo de Manuel? Cuéntales, ¿cómo acabó Manuel? Veréis, pues la cosa duró más o menos unos 2 años, que fue el tiempo en que yo conseguí mantenerle distraído del hecho de que yo no quería tener hijos. Claro, os preguntaréis, ¿y por qué lo hiciste? Pues yo qué sé, pues por miedo, por cobardía, la verdad. O sea, yo sabía que cuando se lo dijera, pues la relación se iba a la porra, y eso es difícil de asumir. Y eso fue lo que pasó. Cuando se lo dije claramente, terminamos. Manuel me dejó y me sumí en la oscuridad. Y buscando cómo salir, pues fue como encontré gente afín, amigos, pero sobre todo encontré a Lua, a mi amiga Lua, que está como una cabra. Somos ahora inseparables y hemos compartido viso, confidencias, muchas risas, y que poco a poco y sin darse cuenta se fue convirtiendo pues en el apoyo que yo necesitaba para irme reconstruyendo y para convertirme yo en el pilar de mi propia vida, un pilar al que sujetarme cuando las cosas se pusieran difíciles. Y luego, bueno, pues llegó el 15M, mi rápida implicación en él, Twitter, mi abandono de la carrera esta de azafata, porque yo ya me sentía muy rara entre esa gente que no era afín a mí en absoluto. Los blogs, la vida. ¿Y sabéis qué? Quizá los arraigos que necesitamos van cambiando de persona y de lugar. Quizá a veces necesitamos que todo se tambalee para encontrar un lugar mejor donde amarrarnos. Quizá a veces trastabillarse y romperse no sea tan malo. Quizá el mundo está lleno de luas que son como puertos, amarres para otra gente, pero que ellas al mismo tiempo también necesitan un puerto que las acoja. Y quizá ese puerto, alguna vez, pueda ser tú.